Muchos de nosotros sabemos que estamos en ¿qué año? 2024. Pero usted dice 2024 porque nuestro calendario está también interesantemente o sorprendentemente dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Y justo el año 0 es que llegó Jesús, ¿sí? Ahí también hay 3 tiempos. Bien, entonces, indistintamente cómo fue el instrumento, quién fue el que lo desarrolló, porque bueno, hay algunos elementos que dicen quién fue el que lo hizo en el año sexto, en el siglo VI, parece que definieron ese calendario de esa manera, pero indistintamente qué fue lo que ocurrió y qué instrumentos Dios usó, la realidad es que cuando usted escribe algo, ve su teléfono o las instituciones públicas de Occidente, de todo el hemisferio occidental del mundo, se rigen por 2024, por ese calendario. Así que de alguna forma Cristo impactó la vida del mundo. Jesús impactó no solamente el pueblo de Dios en Israel. Se partió el tiempo de la historia de la humanidad a la mitad. El mundo no lo reconoce así, pero Dios mismo se hizo ese testimonio de que la gente dice de antes de Cristo y después de Cristo. Y eso es lo que debe ocurrir en nuestra vida. ¿Quién era yo antes de Cristo? ¿Y quién soy yo ahora después que Cristo está en mí? Si lo digo varias veces, es para que usted pueda ir reforzando esa idea en su mente, que es lo que le va a permitir a usted hablar a otra persona de su realidad con Jesús y de cómo esa persona también, que no conoce del Señor, puede conocerlo. Un día como hoy se trata del Día del Amigo, ¿verdad que sí? Que es el último domingo, ¿verdad?, de cada mes. Hoy decidimos brindarle un pequeño equipamiento, porque en adelante vamos a meternos fuerte con Casa sobre la Roca. Este mes estábamos con oración, pero parte de estos elementos ustedes les va a servir cuando esté allí compartiendo con alguien, cuando esté invitando a alguien para esa Casa sobre la Roca. Ese trabajo pequeño, menudo, de tú a tú, es lo que le brinda a usted la oportunidad de decirle a las personas que Jesús es real. Y no se vea usted pensando, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo invito? Sino con lo que Jesús hizo y está haciendo en su vida. Bien. Vamos a comenzar con el primer tiempo. Vamos a darle otra vez a Oscar ese jingle, el primer tiempo. Tu vida en 3 tiempos. Así es. Y me perdonan si a alguno les molesto con ese jingle, hermano. ¿Ok? Discúlpenme. El primer tiempo, cuando estábamos en la basura, cuando estábamos en el piso, en el foso, en el lodo. Eso es una realidad para todas las personas. Es la condición real de una persona sin Jesús. Es basura adentro. No es que no está bien, no, es que hay basura adentro. Es la realidad. Estamos mal sin Cristo, estamos mal. Creemos estar bien. Pero la verdad es que aunque quizá algunas cosas funcionen bien, no hay llenura, no hay propósito, no hay satisfacción, no hay sentido. O sea, caminando. Hay un texto que me llamó poderosamente la atención. Estaba Dios refiriéndose al pueblo de Israel y decía algo más o menos así: es porque estuvieron vagando 40 años en sus corazones. Y eso no lo logré entender en la primera, porque se supone que el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años en el desierto, dando vuelta en el desierto, pero el texto decía en sus corazones. Entonces parece que más amplio, ancho, profundo
es el espacio del corazón que el espacio físico en donde andamos, porque divagamos dentro, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, y nos perdemos por una u otra corriente de pensamiento, de filosofía, de religión, de materialismo. Algunos buscan poder económico, algunos buscan poder político. El diablo, ya le hemos compartido desde acá, le ofreció todo eso a Jesús en la tentación en el desierto. Todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Hay gente que busca eso, y en eso divagan toda su vida. Cuando llegan al final, es posible que tengan la oportunidad esas personas de rectificar y decir, no, no era eso lo que yo quería, encontré un mejor camino. Y es que encuentran a Jesús. Increíble, pero cierto. La gente sin Cristo estábamos mal. Y no vaya a pensar usted que, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Eso no es válido, o sea, no te califica ante Dios. ¿Cierto? No hay garantía. No te califica ante Dios decir, bueno, sí, yo no estoy tan mal. Si tú no has tenido el segundo tiempo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y estás caminando en un tercer tiempo, todavía estás atascado en el primero, que es una vida sin Cristo. Pudiese haber apariencia de piedad, pero solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos cómo estamos nosotros. O sea, solo Dios y yo sabemos cómo estoy yo. Y así, solo Dios y tú sabes cómo estás tú. No estamos aquí para mirar a nadie ni hurgar a nadie, pero la idea es que esto sirva de herramienta para que usted mire hacia adentro de usted. ¿Sí? Ok. Gálatas 4:8. Acompáñenme unos instantes a Gálatas 4:8. Ok. Dice, sin embargo, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais como esclavos a dioses que por naturaleza no lo son. Esta es la versión textual. Pero está hablando de en otro tiempo, en el primer tiempo. Le está hablando Pablo a quienes. Usted, si se da cuenta, es una carta que está dirigida a un grupo de personas que vivían en Galacia, no en una galaxia, en Galacia. Por lo tanto eran los Gálatas, era una iglesia. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque ellos, aunque eran iglesia, en algún momento estuvieron en la basura, como nosotros sin Cristo estuvimos en el foso, en el fango, en la basura. Solo el 8, no se vaya mucho más allá, que ya vamos más adelante por otro lado. Pero en otro tiempo se iban tras todas estas cosas. Esta circunstancia hace, como les decía, esos otros dioses los mencionamos ahorita. El materialismo, el poder económico, poder político, pero también, bueno, pues allí aplica, por ejemplo, las adicciones, aplica, por ejemplo, problemas de infidelidad, bueno, mantenerse en esas pasiones desordenadas que no queremos soltar o arreglar. Y dice que servíamos como esclavos. Y un esclavo no se puede liberar, por lo general no se puede liberar por sí mismo.
Si hay un yugo, está allí sujeto. Ese primer tiempo todos nosotros lo hemos experimentado. Algunos quizá aún en este tiempo en el que viven, que quizá usted esté en el tercer tiempo, lucha con algunas cosas aún. Y no está mal, pero lo vamos superando. Por ejemplo, les voy a compartir un mínimo testimonio personal. Cuando yo llegué y estaba en contacto con esta iglesia, en mis primeras semanas, yo fumaba mucho cigarrillo. Antes de recibir a Cristo, yo fumaba mucho. Yo me fumaba una caja de cigarrillos diario. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo recibí al Señor en algunas semanas, y aún habiendo recibido al Señor, yo luchaba con el cigarrillo. Y Dios, yo le decía al Señor que me ayudara, y Dios fue ayudándome progresivamente a dejarlo en diferentes formas. Y al final, hermano, después como de 3 meses de lucha, logré dejarlo. Pero ves, yo venía con ese vicio, con esa sujeción. Pero el Señor me fue ayudando. O sea, yo no nací en un hogar cristiano. Yo conozco un poquito lo que es la basura de estar allá afuera mal. Por eso hablo un poco con propiedad de lo que es este primer tiempo. Que a veces uno disfruta de este tiempo chévere en que vivimos hoy en día como creyentes. Pero que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, no para hacernos sentir mal, sino para recordar que tan bajo estábamos y cuán grande es su gracia. Yo les compartí este pequeño testimonio personal y de repente algunos de ustedes no sabían eso. Pero eso me sirve a mí para yo decirle a una persona que tenga una lucha con el alcohol o con un vicio, cómo Jesús hizo eso por mí, en una manera de evangelismo. ¿Ves? Lo que le expliqué desde el principio, herramientas que le permiten a usted identificarse y poder de forma humana, sensible, presentar a un Dios real que quizá te sigue ayudando en algo con lo que estés luchando. Ese era un poquito el primer tiempo, siendo esclavos. Increíble. Cuando el apóstol Pablo estuvo en sus viajes misioneros, llegó a un lugar donde había como un templo, pero había muchos ídolos. Sí, habían como altares, pues, como altares, varios altares. Y era al Dios tal que le llevaban ofrendas, que adoraban. Y había un altar que dice al Dios no conocido. Y de allí se tomó el apóstol Pablo para explicar, ese Dios a que ustedes no conocen es el que yo vengo a predicar. Entonces, así muchas veces en la vida pueden haber muchos elementos que quieren atarnos. Como cuando Jesús estuvo en Cesarea de Filipo con los discípulos, que también era una gruta donde había muchas incrustaciones y adoraban a muchos dioses paganos. Y ahí él les preguntó, usted recuerda, le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y después le preguntaba a ellos, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Para hacer la diferenciación de lo que era esa mezcolanza a lo que es conocer al Dios verdadero, al Dios real. El primer tiempo es duro, el tiempo sin Cristo es duro. Cada uno, usted puede tener alguna idea de lo que ha vivido. Y de repente, si no ha sido tan difícil para usted, pues compartimos cargas y podemos compartir testimonios para que cuando nos toque hablar con alguien de afuera que realmente la esté pasando mal, sepamos que Dios sí puede hacer algo por él. Pero no presentándole un evangelio religioso, sino el poder de un evangelio real, porque es Jesús mismo directamente en tu vida y en mi vida
quien extiende la mano a través de cada uno de nosotros hacia esa persona. Amén. Ese era el primer tiempo. Y ahora vámonos con el segundo tiempo. ¿Sí? Segundo tiempo. Muy bien. El tiempo de la promesa de la fe. Este tiempo es especial porque se trata en ese momento donde la persona está quebrada, donde la persona ya llegó a su punto más álgido y es exactamente el momento donde Cristo está esperando que esa persona levante los ojos. Y es el momento donde usted y yo tenemos que estar más presentes en la vida de esa persona. Quizá usted ha estado orando meses por alguien. Yo le compartí a alguien que estaba en una casa sobre la roca y decía, bueno, pero es que yo le he invitado varias veces y no va, le cuesta. Pero en medio de un tiempo de oración, usted no sabe si esa persona que usted está invitando está metida en este segundo tiempo donde está siendo resquebrajado por dentro, que se le está quedando sin fuerza, sin recurso, sin nada, y está tan tocado y tan sensible que bastaría solamente con que esa persona lo vea a usted para decirle, mira, yo quiero ir contigo. Pasa, hermano, pasa eso. Entonces no debemos cansarnos de estar al lado de una persona por la que estamos orando, de un amigo, de un vecino, porque en algún momento Dios lo quiebra, pero no porque no lo ama, sino porque lo ama. Y porque ha estado tan blindado y tan autosuficiente que ha pensado que no necesita nada de Dios. Es cuando lo quiebra Dios, que no tiene nada, que ahí no sabe qué hacer. Y en ese momento es que busca a Dios. Recordemos el caso, por ejemplo, del rey Nabucodonosor, que era el primer rey poderoso con un imperio de carácter mundial y que nadie se le resistía y que en algún momento se le fue quitado su raciocinio. ¿Usted recuerda? ¿Y qué nos dice la Biblia de eso? Que se halló entre los animales silvestres, comiendo hierba. Gracias, hermano. Y las uñas le crecieron y el cabello y no hablaba. El rey. ¿Te imaginas la conmoción que habría en ese reino porque ese rey estaba así? La protección que le tenían alrededor, pero era un rey loco, estaba tirado, caminando en cuatro patas, como un animal. Así. Y dice la Biblia que en un momento de lucidez, ese rey, estando así en cuatro patas, alzó sus ojos y dijo, no hay Dios tan grande como tú, como el Dios de Daniel, que da y quita el reino a quien tú quieres. Y ahí le fue restituido otra vez toda su soberanía, su conocimiento, su capacidad, su esplendor. Volvió a sentarse en la silla, a reinar. Pero ese hombre que se sentó a reinar era diferente al que reinó antes, porque el que reinaba antes era un hombre que entraba con violencia, mandaba aniquilar a toda una nación para conquistarla. Este que se sentó después en esa silla no era así. Fue diferente. Instituyó a Daniel, al profeta Daniel, como uno de sus asesores en la corte. Fue un rey que fue transformado. Otro ejemplo brevemente, no sé si lo he mencionado de acá en algún momento, un sirio llamado Naamán. Naamán era como el ministro de defensa de los sirios y al cual le dio lepra. ¿Sí? En una de esas conquistas a diferentes reinos que Siria hacía, se llevaron cautivo a muchos pueblos de Israel y él se llevó para su casa como sirvienta a una joven israelita que le dijo a la esposa de Naamán, si el señor Naamán quisiera, pudiera ir a Israel,
para que sepa que ahí hay un profeta de Dios y hay un Dios que le puede sanar. Eso fue todo lo que le dijo la muchacha. Ese fue todo el evangelismo que hizo la muchacha. No hizo más nada, ella era una esclava ahí. Y esas palabras le retumbaron a esa esposa y le retumbaron a Naamán. Y Naamán decidió irse para Israel y llegó soberbio, altivo, prepotente, con una gandola de oro, por así decirlo, de presentes, de regalos para ese profeta. Y el profeta ni siquiera salió de la puerta a él. No salió, ni siquiera abrió la puerta. Mandó, sí, al sirviente, mandó al que trabajaba para él. Y le mandó a decir: sumérgete en el río Jordán 7 veces. Usted conoce la historia, la ha leído, seguro que sí. Y Naamán empezó como loco: ¿cómo es posible que ya en mi país hay ríos cristalinos y aquí me voy a tirar un río lodoso? ¿Cómo yo? Nada, no quería, estaba ensoberbecido. Hay gente que es así. Y no lo quebró Dios. A Naamán también lo quebró. ¿Cómo lo quebró? Porque los otros asistentes le decían: pero si el profeta te hubiera mandado a hacer algo muy difícil con tu capacidad, con tus recursos, tú lo hubieras hecho, pero te está mandando nada más a zambullirte. Y el hombre enluchado, resistido, se lanzó el primer chapuzón y nada, seguía leproso. Y el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, yo me imagino la desesperación, me imagino el cuadro alrededor que es, ¿sí? Cuando se metió el séptimo, porque lo mandó 7 veces, si usted lee la historia, lo mandó 7 veces, salió con la piel como la de un bebé, dice la Biblia. Pero cuando él se vio así la piel, su corazón fue transformado y volvió del profeta Eliseo. Y ahí el profeta sí lo recibió. Y él quería entregarle toda esa riqueza al profeta en una forma de agradecimiento. El profeta le dijo que no lo necesitaba, que se lo llevara. Entonces ese hombre nada más le dijo: déjame llevarme un montón de tierra de aquí de Israel a mi país. Mire, escuche esto: para que cuando allá tenga yo que inclinarme a mi Dios, por orden iba a decir el dueño del país, no, del emperador de ese país, porque él era el asistente, era el ministro de defensa de ese hombre. Él quería arrodillarse sobre tierra de Israel. Él quería arrodillarse sobre tierra israelita. Entonces ese hombre fue transformado. Se fue diferente un hombre al que llegó. Usted no sabe cómo va a quebrar Dios a alguien por el cual usted esté orando y esté brindándole su amistad y su compañerismo. Y esté continuamente hablándole de lo que Jesús es capaz de hacer por él. Pero tiene que hablar. Tiene que relacionarse usted a la capacidad que usted tenga. Pero debe relacionarte. No podemos estar ¿sabes? Escondidos, encuevaditos, no. Porque el Señor nos dice que compartamos esas buenas noticias, ¿verdad que sí? Bien. Es increíble cómo Dios, las cosas que Dios hace. Cada una de las personas con las que tuvieron contacto con Jesús en los evangelios, al menos hay 8 casos, porque estamos hablando de la promesa de fe en este segundo tiempo. Al menos hay 8 casos críticos, graves, de la gente que se acercó a Jesús buscando en favor de él. Y en más o menos 8 veces el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa fe que la persona en esos relatos de los evangelios colocaron en el Señor es la misma fe que la persona quebrada que está cerca de usted necesita colocar en Jesús hoy, porque aún Jesús
es rey, vive, y su palabra, que usted la tiene y yo la tengo, está vigente, está activa, aunque hay algunas organizaciones que quieran devaluarla, por así decirlo, menoscabarla, jamás pasará ni una tilde, porque el cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra y esta promesa que está aquí es real, vigente y poderosa para esa persona que está quebrada cerca de usted, que la necesita, y que tú y yo estamos ahí para compartírsela. Aquí el Señor nos está ayudando como un pequeño entrenamiento, ¿verdad? De lo que se nos viene en este año de evangelismo. Mire esto. Estamos en Gálatas, ¿verdad? No nos hemos movido de ahí, pero vamos a irnos a el capítulo 3, versículos 8 y 9. Este momento, que es el momento de quiebre donde Jesús llega a la vida de las personas que hemos llamado la promesa de fe, es lo que se necesita. Y en este texto, Gálatas 3, 8 y 9, usted lo tiene allí, dice: y la Escritura, previendo que por la fe, ahí está. No es que la gente que no tiene a Cristo no va a tener fe, no tiene fe. Usted no tenía a Cristo y tuvo fe. De esa misma forma, esas personas van a tener esa fe salvífica. Por esa fe, Dios declara justos a los gentiles y proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. Pero ¿cómo esas personas van a saber qué es lo que necesitan si nosotros no les compartimos esas buenas noticias, como aquí dice que Dios se las compartió a Abraham? ¿Dice o no dice? Dice que Dios le dio de antemano a Abraham esa buena noticia. O sea, Dios le habló de la buena noticia de la salvación a toda la humanidad, se lo dijo a Abraham. Es lo que estamos leyendo. Nosotros también tenemos una buena noticia que dar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. El 9 dice: de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted es de la fe, usted es bendecido, pero antes no era de la fe, porque usted todavía no fue cristiano. Entonces hay gente allá afuera que está por ser bendecida, porque Dios está a punto de hacer algo donde va a colocar el nivel de fe necesario para que esa vida se abra a Jesús. Y tú vas a estar ahí, y yo voy a estar ahí. Como iglesia somos los llamados a estar ahí. Y nos estamos equipando. Nos estamos equipando con la Biblia, con la palabra, con la escritura. Usted tal vez dirá: oye, pero más bien yo necesito ayuda. Y Jesús está ahí para dártela. No significa que no vas a recibir lo que necesitas. No significa. Porque sabemos que tenemos luchas, problemas, debilidades, fallas. Las tenemos. Somos personas iguales, débiles. Pero lo que estamos diciendo de ir a compartir a Jesús no significa que nuestras luchas o nuestros problemas, Dios no se va a encargar de ayudarnos también. O sea, Dios no es mano corta para ayudar a través de ti a alguien y a ti no te va a ayudar. Lo va a hacer. Y si te dice espera un poco, no hay problema, esperamos un poco. Es difícil, tal vez que sí, no lo dudo, puede que sea así. Pero no significa que tenemos que estar bien, suficientemente llenos de todo lo que tenemos para poder ir a hablarle a alguien más de Jesús. No funciona así. No necesariamente funciona así.
Dios nos usa con nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras carencias. En el grupo de 12 discípulos, Dios llamó a un recaudador de impuestos, que era ¿quién? Que era un traidor nacional. ¿No lo ha visto así? Mateo, el recaudador de impuestos, le trabajaba a Roma, tenía una buena vida, era un traidor de la nación de Israel. Y lo puso a trabajar con un hombre llamado Simón, que era un celote, que era, o sea, en el mismo grupo de los 12, por lo menos lo vemos juntos ahí. Y ese era un de resistencia nacional, un nacionalista contra la invasión romana. A Mateo no le quitó lo recaudador, a Simón no le quitó los celotes, los puso a trabajar a los dos juntos, para que ambos le sirvieran a él, ahí. Y ellos tuvieron que confiar en él para servirle juntos y dejar progresivamente atrás sus diferencias. ¿Por qué? Porque ya eran una nueva criatura. Es tremendo, pero Dios nos ayuda. El tercer tiempo. Vamos a un tercer tiempo. Este me gusta mucho, el tercer tiempo. El tercer tiempo. El tercer tiempo es el tiempo de la relación, donde usted está, bueno, creo yo que usted está hoy en el tercer tiempo, el de la relación. Esperemos que estemos en el tercer tiempo. Si no, no importa, ahí ya hablamos del primero y del segundo. No sé si quedó grabado allí en la transmisión, pero si no lo volvemos a ver por allí. Pero el tercer tiempo, lánzalo pues. Tu vida en 3 tiempos. El tercer tiempo, la relación. Usted sabe que hay mucha gente que dice, cuando usted está hablándole de Jesús a alguien hoy, estando tú en el tercer tiempo, tú le dices a alguien, por ejemplo, mira, Jesús te ama y Él quiere ayudarte. Y de repente si alguien te dice, pero yo no estoy listo, yo no estoy listo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 11, si nos vamos a ir a San Juan, ahí un momentico. Dice, San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice una frase muy sencilla, pero que también la dice la gente cuando usted le habla a la gente del Señor. ¿Qué es lo que dice eso? A lo suyo vino y los suyos. Eso pasa. Eso pasa. El pueblo de Israel rechazó a Jesús, pero no todo el pueblo. Porque hubo un grupo de valientes que tomaron su mensaje y que recibieron la presencia del Espíritu Santo y que con su palabra compartida y transmitida ha saltado a diferentes continentes y ha transcurrido a lo largo de los siglos y llegó hasta tu vida hoy. Estás aquí y ahora tú tienes el relevo del testigo en tu mano. Porque este es tu tiempo de estar sobre esta tierra para compartir el testimonio. Algunos ciertamente se vayan a resistir. Nos toca orar y darle compañerismo. Si el Señor va a abrir su corazón, lo va a abrir, pero no hay que decaer. Pero en algunos casos no va a ocurrir. Pero no se vaya a sentir triste por eso. En este tercer tiempo, tu relación con Dios es clave para evangelizarle a los demás. Ey, ¿cómo? Vuélvemelo a decir. Nuestra relación con Dios hoy en nuestra intimidad es clave para cuando vayamos a compartirle a otra persona de ese Dios al cual se supone que servimos, que amamos, que adoramos.
Porque no podemos hablar de un Dios al que conocemos poquito, porque no estamos con Él. Si tú le hablas a alguien de un Dios del que conoces poquito, porque has leído poquito la Biblia, porque compartes la iglesia poquito, se te va a acabar rápido lo que le vas a decir a esa otra persona. No va a tener más nada que decir. No va a ser efectivo tu mensaje. Entonces, la relación con Jesús es clave para que tenga respaldo tu mensaje. La relación no solamente con Jesús, sino la relación con el resto de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas. Porque si nos damos cuenta, la cruz son dos listones cruzados, uno vertical y uno horizontal, ¿sí? El vertical podemos tomarlo como que simboliza mi relación con Dios, y el horizontal podemos tomarlo como que simboliza mi relación con mis hermanos. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener buenas relaciones. Puede que nos cueste, pero tenemos que trabajar en ello. No podemos vivir aislados. No nos creó Dios así. La relación. Vamos a la relación. Además de la presencia de Jesús sobre esta tierra, hubo algo que logró hacer transformación en la vida de las personas que se acercaron a Cristo. Fue su relación con Él. Cada persona que se acercó a Jesús tuvo un resultado. Hubo cambios increíbles en sus vidas. Mencionamos algunos. La mujer samaritana que salía a buscar el agua, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, el que tiene no es tuyo. Y ella la tocó a ella y le dijo, me parece que tú eres profeta, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo me conoces tú a mí? Eso hizo que Jesús estuviera 2 días en Samaria predicando. Creo que 2 días, si no mal estoy. 2 o 4 días enteros. Porque esa mujer fue tocada y transformada por Jesús. Y esa mujer, dice la Biblia, que no cesaba de decirles a todos en la ciudad de Samaria las cosas que Jesús le había dicho que ella había hecho. Entonces, ¿usted cree que durante esos 5 días que Jesús estuvo ahí, ella estuvo en su casa tranquila? Mientras Jesús estaba hablándole a la gente, ella estuvo en su casa, quién sabe en la de cuál marido, pero estuvo no, ella estuvo ahí al lado de Jesús esos 5 días. Se creó un vínculo. Ella creó un vínculo, Jesús creó un vínculo con ella, los dos. Ese es un ejemplo. Los leprosos, los 10 leprosos. ¿Recuerdan la historia? De lejos, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, tal. Y les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿sí? En el camino fueron limpiados de la lepra, toditos, los 10. ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Qué hizo ese que regresó? Y le agradeció, ¿verdad? ¿Usted cree, los otros 9 yo no sé qué pasó con la vida de ellos? No dice nada la Biblia. No les volvió la lepra, seguro que no se volvieron a enfermar. Pero ese que regresó creó un vínculo con Jesús. Porque ese se fue de allí sabiendo, y tal vez Jesús hasta lo abrazó, lo vio a la cara. La Biblia no detalla cosas, pero seguro que esa persona se fue de allí a su casa, porque como usted sabe, los leprosos ya no tenían vida social. El leproso no vivía ya más en su casa. El leproso no iba a comprar al mercado. El leproso tenía unas campanitas y de lejos tenía que gritar, inmundo, inmundo, va pasando un inmundo. No podía ir al templo, no podía ir a la jefatura civil, a los registros civiles. No tenía vida, estaba desechado por la sociedad. ¿Usted sabe el impacto que tenía que esa familia vio regresar
no sé si era un padre de familia, un esposo o solo un hijo, pero ese hombre a su casa otra vez limpio, sano. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo te sanaste? ¿Qué cree usted cuántas cosas le dijo ese leproso a esa familia? ¿Cuántas cosas usted puede decirle a alguien de lo que Jesús ha hecho con usted, pero con esa pasión? Eso es ejemplo, ¿no? De leprosos. ¿Qué más decimos? No tengo mucho, tengo poquito. Por ejemplo, la mujer de flujo de sangre, aquí está anotada. Esa mujer tampoco tenía vida social, tenía que andarse escondiendo de que no se dieran cuenta de que ella tenía esa hemorragia continua, porque la ley de Moisés entonces la declaraba que era inmunda, que era impura, que tenía que irse, que nadie la podía tocar, porque tenía que entrar en un rito de purificación de 7 días. Esa mujer no podía dejarse descubrir de que ella estaba mal, de que ella tenía ese problema. Entonces, además del problema con el que estaba lidiando, tenía una presión psicológica. Hoy hablamos de bullying, pero no sé si los que le descubrían cómo le decían, sácate para allá, inmunda. Uno no sabe, o sea, no comprendemos, porque ese entre líneas no nos la deja ver la Biblia. Pero sí entendemos el sufrimiento que pudo tener esa mujer. Y usted sabe qué fue lo que ella hizo en medio de una cantidad de personas donde estaba todo aglomerado. Se escurrió por lo más abajito y apenas rozó así tal vez el manto de Jesús. Y ella sintió que me sané, ya no estoy sangrando. Y en ese instante Jesús, ya va, y paró todo, iba para donde Jairo, que es la otra persona que vamos a compartirle. Paró toda la caminata, todo el montón de gente, no sé, 200, 500 personas iban ahí. Y entonces dice, me han tocado y Pedro, Señor, pero si todo el mundo te está apretando. No, pero alguien me tocó, sentí que poder salió de mí. Y la mujer toda asustada descubrió que era ella y explicó. ¿Qué pasó en la vida de esa mujer? Cuando él se le acercó y después le dijo, tranquila, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cómo se fue esa mujer brincando? Contenta. Demasiado que no cabía en ella misma. 12 años gastando plata, porque la Biblia dice que tenía 12 años con esa enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que Jesús transformó las vidas? Realmente hubo un impacto y esa mujer seguramente tenía su familia a la cual volvió. Y entonces ahí Jairo estaba, usted sabe que esas dos historias están entrelazadas, la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo que se está muriendo. Y Jairo tal vez queriendo jalar a Jesús apurado, apúrate que se me está muriendo la muchacha. Y Jesús ahí, hija, tu fe, y Jairo, apúrate, Señor. ¿Sí? Ustedes recuerdan. Y en medio de todo ese poco de gente, y sí, vamos por la casa de Jairo, y él se sale alguien allá, Jairo, no, ya no moleste más al hombre. Y Jesús le dijo, tranquilo, no tengas miedo, solamente cree. La fe que se necesita en el segundo tiempo, que dijimos hace rato, ¿verdad? La fe. Y se acerca, usted sabe que se acerca a la casa de Jairo y levanta a esa niña. Mire, usted es papá y mamá. Yo no sé cuántos han experimentado la pérdida de un hijo. No es nada sencillo, es muy difícil. Pero que usted vea que vuelve a la vida su niño, su niña. Eso usted yo imagino que no cabe. Y quiere contarle a todo el mundo qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó y
y quién fue el que lo hizo, y usted no para en artículos y le dice, mira que no hable. No, usted no para, usted para adelante decir qué es lo que ha hecho, que fue Jesús el que hizo en su vida. E igual, conéctese con estos personajes, porque usted también tiene a Jesús en su vida. Jesús hace en su vida cosas maravillosas que a veces no se da cuenta, pero las hace. Y quiere seguir haciendo cosas más grandes. A Natanael, que en la dirección se hablaba de Natanael, le dijo a Natanael, cosas mayores que estas verás. Y usted también verá cosas mayores. No piense que no. Jesús te ama, está contigo, está dentro de ti, te quiere, te aprecia, eres único para Él. Va a hacer cosas por ti. No dejes de creer eso. Es así. Comparte eso con la persona que Dios te está llamando a que le hables de Él. Pero háblale de la relación íntima, genuina, personal, de poder que tú tienes con Él. Todo se basa en la relación con Jesús. No en un ritual, no en religiosidad. Se basa en tu relación profunda, personal, íntima con Jesús. Les doy un ejemplo más, porque ya sé que estoy sobre la hora. ¿Qué ustedes creen que pasó por la mente de aquellos discípulos pescadores cuando al final Jesús le dice que lance la red y llena esa red de peces? Que no podían subir esa cantidad de pescados al bote. Y seguramente resuelven un problema financiero por días con esa cantidad Pero fue tan inmenso el impacto que Pedro dejó el oficio de pescador. Porque eso que hizo Jesús en su vida lo impactó de tal forma que él quiso descubrir quién era Jesús y seguirlo. Además del llamado. Usted también tiene un llamado. No crea que porque no tiene alguna rol de jerarquía dentro de una congregación, no tienes un llamado. Tienes un llamado. El mismo que tenemos todos. Servirle al Señor. De las diferentes formas que el Señor nos llame. Pero tenemos un llamado. Lo grande es quién hace el llamado. Tal vez hemos perdido un poco de vista lo grande que es Él a quien seguimos y que es poderoso para hacer más abundantemente lo que pedimos o entendemos en nuestra vida o en la vida de otras personas que son las que le están necesitando, que no le tienen. Relación es este tercer tiempo, relación. Bueno, y sigue lo de la relación, por ejemplo, la liberación sobrenatural de Pedro en la cárcel cuando estaba encerrado. No estaba Jesús físicamente ahí ya había ascendido. Y Jesús siguió obrando y envió ángeles que lo liberaron de la cárcel. ¿Recuerdan la historia? La resurrección de un joven llamado Eutico, que estuvo toda la noche escuchando la predicación del apóstol Pablo y se cayó como de un segundo piso y se mató. Y Pablo bajó y oró por él y subió y continuó la predicación y el muchacho se levantó. No estaba Jesús físicamente, pero Jesús estaba. ¿Cómo está en tu vida? Como sí está en tu vida. No necesitas verlo, solo creerle. Y así Dorcas también fue resucitada a través
usando Dios al apóstol Pedro. Dice la Biblia que Pedro con su sombra sanaba, pero no era la sombra de Pedro. Era el poder de Dios que está disponible para ti. Porque no se ha cortado. Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este tercer tiempo es un tiempo donde tú y yo tenemos que fortalecer nuestra relación íntima con Jesús, porque necesitamos estar así de cerca de Él para ser de impacto en otras vidas. Sea que hablemos o que no podemos ni siquiera hablar, pero con nuestro testimonio, con nuestra conducta, transmitimos que hay una diferencia. Y que esa diferencia que la gente de repente puede ver en ti, que quizá te han dicho, mira, tú tienes algo diferente, tú puedes decirle, y está también disponible para ti. Acá la clave es nada más y nada menos que esa relación íntima con Dios. Voy terminando. En Juan 17, San Juan capítulo 17, hay algo increíble, tan sencillo pero tan poderoso. Sencillo, hermano, es sencillo que a veces uno no lo ve así en la vida cotidiana. El versículo 3 del capítulo 17 del Evangelio de San Juan expresa algo muy, no simple, sencillo, porque es profundo y poderoso. Está hablando Jesús, está haciendo una oración y Jesús dice, y esta es la vida eterna. Y hay 2 puntos ahí, no sé si en su Biblia hay 2 puntos después de esa palabra. O sea que él está a punto de declarar lo que es la vida eterna, ¿sí? Y dice, que te conozcan a ti, está hablándole a Dios, está orando, el único Dios verdadero, y a Jesús o a Jesucristo, a quien enviaste. La clave, conocerlo profundamente, íntimamente, a diario. ¿Cómo conoces a alguien? ¿Cómo conoces tú a alguien? Cuando por primera vez te presentas y le das la mano a ese alguien, intercambias nombres, comienza una relación de amistad o laboral o de servicio o de trabajo, ¿sí? O de pareja, pero cada una de ellas implica lo mismo. Mi continua relación, comunicación con esa persona, de continuo, y se va fortaleciendo una amistad, y se va fortaleciendo y voy conociendo a esa otra persona, y esa otra persona me va conociendo a mí, y voy entonces profundizando y hago un amigo o una amiga, o consigo a mi esposo o mi esposa, o logro crear una empresa con un socio, o se desarrolla durante años una relación. Con Dios es igual, es a diario, es continuo, y en conocerlo a Él se encuentra la vida eterna. Tú no le puedes decir a alguien, mira, ahí está Dios, míralo. No puedes, una persona no lo va a ver así, no puede. Pero tú puedes ayudarle a esa persona a llegar al punto donde tú estás en tu relación con Dios, porque tú sí conoces quién es y sí conoces dónde se encuentra. Tú puedes llevarle. Esta mañana que hemos hablado de tu vida en 3 tiempos, que así hemos titulado esta breve enseñanza, sea Dios ayudándonos a fortalecer nuestra capacidad, primero, de relacionarnos con Él, y segundo, de poder llevar a esas otras personas
a Jesús, que es a quien tenemos y que es lo más sublime que tenemos en la vida.